Buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento en que usted vaya a entrar en contacto con esta grabación. Este es el episodio, yo creo que es el episodio 6, si no estoy equivocada, 5 o 6, por ahí andamos, de Hablemos de Negocios. Este es un espacio creado desde una lógica de conexión con mayor conciencia, desde diferentes herramientas tal vez si se quiere, pero más allá de eso. Mi nombre es María Julia Ruiz Fuentes, o conocida como Julia Ruiz, y estoy en este momento acompañada de esta hermosísima mujer y empresaria de Alejandra López. Vamos a hablar de negocios y un poco cómo entra la conciencia en todo esto. Entonces, Ale, lo primero que todo es agradecerte que estés acá, agradecerte el tiempo porque yo sé que también estás ocupada, como suele suceder cuando tenemos negocios. Y cuéntame, bueno, preséntate, te doy el espacio para presentarte primero. Bueno, primero que todo, muchas gracias por invitarme. Este es un espacio muy lindo y me encanta volver a vernos. Bueno, yo ayudo a mujeres profesionales a lanzar su negocio en 12 semanas. Entonces, básicamente, eso es lo que les ayudo. Trabajamos desde la parte de mentalidad hasta ya poder lanzarse. Entonces, básicamente es eso. Trabajo con mujeres, amo trabajar con mujeres. Tenemos una energía maravillosa y siento que tenemos un potencial increíble y a veces no nos la creemos, así que ese es como mi propósito pues, con mi negocio. Vale, pero preséntate vos, ya nos presentaste el negocio, así que preséntate vos. Bueno, ok. A ver, porque eso es como más, como más largo. Bueno, yo estudié publicidad con una licenciatura en mercadeo y también estudié diseño publicitario. La vida me ha llevado por diferentes caminos. Antes de la pandemia, mi esposo y yo teníamos un negocio en el centro de San José que se llamaba Carpe Chepe. Carpe Chepe lo que hacía era enamorar a las personas de San José y para los que nos escuchen seguro van a decir qué señora más loca, porque San José es horrible. Pero resulta que, ¿verdad? Cuando uno tiene la oportunidad de viajar se da cuenta de que cuando uno conoce a alguien en la ciudad en la que visita, la experiencia de turismo es o sea, es muy diferente, ¿verdad? Que cuando uno nada más va como turista y se mete en todas las trampas de turistas. Entonces, bueno, básicamente eso era lo que hacíamos. Cuando se vino la pandemia, tuvimos que cerrar nuestro negocio, tuvimos que despedir a todo el mundo que trabajaba con nosotros y a partir de ahí para mí empezó como un proceso de pues autoconocimiento un poco drástico y yo le llamo como mi propia terapia de shock. Te Y mi metieron en un propia, intensivo express. exacto, que honestamente no lo planeé nada más, o sea, como que se fue dando así, yo siento como que el universo me dijo, mamita, este es el momento. Este es el momento y póngase las pilas porque este es su momento. Entonces, básicamente, me di cuenta de que era una persona muy insegura, me di cuenta de que odiaba verme en video, no me podía escuchar hablar, era una cosa espantosa. Y entonces me empecé a preguntar por qué, ¿verdad? O sea, por qué es que yo me siento de esta manera? Entonces, bueno, con el cierre del negocio me di cuenta además de que ese sueño no era mío, era el sueño de mi esposo. Él es guía turístico, entonces yo lo apoyaba con toda mi alma y corazón y además que siempre se me había dado muy bien apoyar a otras personas. Pero cuando se acaba esto, de la noche a la mañana, realmente ya no tenía nada que hacer. O sea, imagínense lo que es tener un negocio por 7 años y de un pronto a otro, nada más me cortaron la luz y me dijeron, hey, ya mañana no tiene nada que hacer. O sea, nada de lo que usted pensaba que tenía que hacer es válido e importa. Entonces, básicamente, me di como a la tarea de hacer un montón de cosas que me dieran miedo, o sea, todas las cosas que fueran a exponerme en terapia de shock. Y entonces fue como irnos de la ciudad, nos convertimos en nómadas, vendimos todo, empezamos a vivir en un montón de lugares, hemos vivido en La Fortuna, en Monteverde, hemos ido a Noruega, Colombia, México, o sea, todo lo que pudiéramos hacer. En ese proceso de autoconocimiento, mi esposo me dijo también, aprendamos a cantar y yo le dije, estás demasiado psiquiátrico porque, o sea, no puedo ni verme al espejo, no puedo cantar en público, ni siquiera en el baño. Y finalmente, bueno, aprendí a cantar, ahora hasta canto en público y nos contratan en lugares, entonces para mí eso fue como un proceso de transformación muy interesante y de autoconocimiento. No puedo decir que fue un proceso lindo porque fue un proceso doloroso, la verdad. O sea, la primera vez que nos pagaron para cantar en un lugar, yo me bajé del escenario llorando. O sea, fue un proceso de vulnerabilidad, pues terrible. Y nada, o sea, entonces eso es lo que me lleva
a poder apoyar a otras mujeres, porque la verdad es que lo que me di cuenta es que si yo misma no me atrevía a perseguir mis sueños, yo no podía ayudar a otras mujeres a perseguir los suyos. Entonces eso es como más o menos un poquito como de mi historia y cómo ahora me animo a hacer hasta estar aquí y hablar en público. Me encanta, me encanta. Y me encanta, vos sabes, bueno, aquí para quienes tengan algún tema con esto, con la vulnerabilidad, creo que al final de cuentas es, yo recuerdo que uno de los indicadores, yo en mi caso soy divorciada, estatus civil, ¿verdad? Y lo interesante fue que una de las cosas en las que caí en cuenta poco antes de elegir separarme, fue que yo desde que estaba con mi esposo había dejado de cantar. Yo cantaba muchos cuando estaba Mm. sola, ¿verdad? Cuando yo estaba sola, entonces yo pasaba tarareando, cantando, ¿verdad? Etcétera. Y cuando estuve con él, que fue una relación como de 4 años, ¿verdad? Fue como no me di cuenta que había dejado de hacerlo y que esto tiene que ver algo que, bueno, comprendí hasta ahora, digamos ya años después, porque también ya tengo un rato divorciada, pero justamente fue reconocer, ¿verdad? Como este asunto de el juicio que yo tenía de mí misma, de potencialmente ser juzgada por el otro. Y cuántas veces eso justamente, como dice Ale, nos puede, bueno, no sé, creo que vamos en esta misma línea, nos puede frenar tan siquiera de reconocer lo que queremos, porque de Ujú, hecho las cosas cruciales para mí, termino hablando mucho de mi divorcio en esta ocasión, pero una de las cosas cruciales para mí en ese momento fue el reconocer la desconexión que tenía de mí misma. Y creo que eso también nos pasa en muchas ocasiones cuando queremos abrazar algún negocio y la gente cree como, ah, ya, estoy harta de mi jefe y entonces voy a renunciar y ahora voy a vender X, ¿verdad? ujú, Lo que sea. Y como que, y luego te enojas porque eso de voy a vender lo primero que se atraviese, o sea, que se pueda atravesar, y luego cuando eso que se atravesó no está resultando no está dando los resultados que vos crees, ujú, empezás a juzgarte como equivocada, pero lo cierto es que como lo mencionaba, como desde el principio no estaba con esa conexión con vos misma. Ale, ¿cómo ujú. has visto vos eso en vos o también en otras personas que has acompañado? ¿Notas ¿Cómo mucho que? Perdón, no te escuché. eso en vos, como de esta conexión con, bueno, el reconocimiento de su diálogo interno también para empezar? Em, o sea, yo creo que tiene que ver mucho con, finalmente tenía el tiempo para prestarme atención. O sea, Mm, creo que en el día a día, o sea, yo trabajaba 24/7, o sea, me sonaba el teléfono desde las 6 de la mañana y, o sea, teníamos tours de noche, entonces imagínate, a veces eran las 3 de la mañana y yo estaba pegada al teléfono. Entonces, finalmente, cuando realmente no tenía nada que hacer, fue cuando empecé como a conectar conmigo misma, a escribir, a pasar tiempo haciendo nada, que es tan importante que a veces como que no, a veces pensamos que hacer nada significa perder el tiempo, pero en realidad es verdad, de ir a la playa, leer. Y en ese proceso, ¿verdad? Ah, bueno, y en ese punto mi esposo y yo queríamos ser influencers de viaje, porque estábamos viajando por todo lado y resulta que cuando nos empezamos a grabar yo decía, yo no puedo salir. O sea, no puedo salir, no puedo ver los videos, no los quería publicar y yo digo, ok, aquí hay algo. Y ahí es en donde pues me empiezo a dar cuenta de que tengo algo que no estoy logrando solucionar. He ido a diferentes, o sea, he hecho diferentes cosas al respecto, ¿verdad? No sé, que fui a la psicóloga, em, ¿verdad? O sea, diferentes cositas como para yo darme cuenta de que tenía que ir arreglando diferentes cosas que me estaban limitando y frenando, porque también, o sea, me acuerdo perfecto la primera vez que pedí ayuda, que para mí es un tema, el pedir ayuda, ya no lo es tanto porque lo he trabajado un montón, pero a mí no me gustaba pedir ayuda, o sea, para mí, yo cuando empecé mi negocio, yo decía, yo tengo que saberlo todo, porque además yo estudié esto, ¿verdad? O sea, ¿cómo no va a ser posible que yo pueda crear mi negocio y salir y hacer las cosas? Pero me acuerdo perfectamente que la primera vez que pedí ayuda se la pedí a una amiga muy cercana y yo ni siquiera le podía enseñar las cosas. O sea, yo decía, pero es mi amiga, o sea, no me va a juzgar. Pero justamente eso que decís, o sea, muchas veces eso que pensamos que la gente nos está juzgando, realmente nadie nos está juzgando, nos estamos juzgando nosotras mismas. mm, Em, y es más lo que pasa internamente que lo que está pasando afuera. O sea, ojalá la gente nos viera tanto como uno cree que lo ven.
Y sobre todo creo yo, Ale, también ahí hay una parte importante que ya lo mencionaste hace un instante, pero volver sobre esa idea me parece muy valioso también, y es la pausa, porque las mujeres hemos entrado en este frenesí de estar haciendo cosas, Ujú, lo cual nos descoloca de nosotras mismas, ¿verdad? ujú, No nos permite reconocer verdaderamente la profundidad del cansancio que a veces físicamente llevamos y entonces elegimos enfermarnos para poder descansar de ese ritmo loco que tenemos. ujú, Y también, como bien decías vos, que el universo de alguna manera te estaba mostrando y en efecto, ¿verdad? Bueno, llámese universo, ujú, fuente, whatever, como queramos decirle, ¿verdad? Pero de una u otra forma yo a veces observo precisamente esos escenarios complejos en los que pasan las personas o que empiezan a transitar las personas, pero que resultan ser la única forma que se den por notificados de que algo en su vida tiene que cambiar. Y en efecto, ujú, puede ser una pandemia que siento que a muchas personas fue como ese empujón de cachetada, ¿verdad? De, ok, ujú. o sea, usted tenía demasiado miedo de perder esto, tranquilo, ya Venga, está. ya lo perdió. Entonces, ahora sí, ¿qué quiere? Ajá. ¿Verdad? Pero hay gente como que se sigue arañando ciertas realidades. Ujú, Particularmente lo que veo yo es mucho utilizando el tema de la enfermedad también, ¿verdad? ujú, Por un lado, y de otro tipo de crisis en general, ¿verdad? Como este momento como de crisis, de transformación, o lo que uno llamaría desde esos escenarios también como las noches oscuras del alma, que es como todo lo que se creía, incluso saber de usted mismo, ya no lo sabe. ujú, Y ahora qué empieza a surgir. ujú. Y mm, ¿cómo ha sido para vos también llevar como este equilibrio? Porque sí, ese fue el proceso, pero ¿cómo integras esto también ahora? Voy a decirlo como lo pienso, pero vos Ujú. lo adecuás, ¿verdad? O sea, para que no pase lo mismo, para que ahora entrando en este querer ayudar a las mujeres que tienen negocios o que tienen ideas de negocios a concretizarlos, no entres de nuevo en esto de me están llamando desde las 6 de la mañana. Ajá. Sí, creo que, o sea, fue un proceso, la verdad es que ha sido un proceso muy largo porque, o sea, fueron 6 años de autoconocimiento, ¿verdad? De entender que tengo que poner límites. em, y ni siquiera, o sea, los límites son para mí, ¿verdad? O sea, qué tanto, o sea, si atiendo fines de semana, si no, si a partir de cierta hora debo de responder, este tipo de cosas, porque yo no puedo estar en mi mejor lugar para apoyar a otras mujeres si yo misma no estoy bien. Entonces siento que eso ha sido como un proceso para mí de entenderlo. No es fácil, no quiero decir que me sale perfecto. Hay veces que yo digo, o sea, de hecho este año, bueno, me pasó un incidente digo yo porque, bueno, fue como un mes un poquito complicado en el que decidí hacer algo que yo sabía que no tenía que hacer. O sea, todo en mí decía, no lo haga. Y yo por querer cumplir, decidí hacerlo y eso me pasó la factura. Entonces, ese día yo dije, claro, yo sabía. O sea, entonces siento que cuando uno empieza a trabajar en uno mismo, cuando uno empieza a autoconocerse, porque eso fue la raíz de todo, ¿verdad? Al final era que no me conocía, nunca, yo no sabía qué me gustaba. O sea, me preguntabas qué me gustaba, no sabía. No, no sabía qué era lo que quería, no sabía qué era lo que me hacía sentir bien, no sabía qué era lo que me hacía sentir mal. Entonces, cuando empecé a definir esas cosas, o también inclusive mis no negociables, em, hoy en día es muchísimo más fácil para decir, ok, esto ya en el pasado no se sintió bien. Entonces, yo necesito poner límites para que esto no me vuelva a pasar, básicamente. Sí, y como bien decís vos, al final de cuentas es un trabajo constante, no el hecho de que lo hayamos hecho en algún momento, ¿verdad? O Correcto. sea, como- porque además de eso, lo que pasa es que aunque tengamos un negocio y este negocio inspire o trate de esto, de crear un poco más de conciencia en el mundo, lo cual no quiere decir que nosotros no nos podamos perder eventualmente en el negocio y que Ajá. esa parte de cordura Ujú. también de centramiento y de conexión, ¿verdad? Porque en efecto, vos decís, no sabía lo que me gusta. Y en efecto también puede que tus gustos cambien, ¿verdad? Claro. Y estar en esa conexión interna es lo que te permite cada vez más y decir, bueno, yo antes me gustaba esto y de repente en esto que amaba de mi vida, de lo que Ujú.
de lo que hago, era un poco lo que te estaba comentando, como en mi caso concreto hay terapias que yo vengo trabajando desde hace años y habían estado en un lugar y en este momento se reposicionan desde un sitio Ujú, diferente, incluso hasta, creo yo, hasta de más madurez de conciencia y de mayor ujú. sostén energético y demás, pero es como esto también de que el negocio va cambiando y nosotras también vamos cambiando con el negocio. Y eso, o sea, es súper válido. O sea, de hecho es súper válido. Yo este año cambié todos mis servicios. O sea, a partir de enero dije, ya no ofrezco lo que ofrecía el año pasado. Canta. Sí, Em, fue como nos conocimos. Ojo, ¿verdad? ajá, Disclaimer. Nosotras nos conocimos porque esta mujer maravillosa, yo llegué y vi una información de ella cuando fue el año antepasado, ¿verdad? como el año antepasado, sí. Sí, como en el 2000, sí, como en el 2024. Bueno, ahí nos conocimos porque yo dije, me encanta, yo quiero con ella. Ujú. Y luego nos vimos y luego dije, yo quiero más con ella. Y entonces yo tengo dos negocios y entonces con Ale trabajé la parte de un poco más de conciencia y de, vamos a ver, toda esa asesoría que creo que ya no es lo que estás haciendo, ¿verdad? Sí, o sea, lo incluye, pero ahora incluye más cosas porque es algo como muchísimo más integral. ¿Verdad? Obviamente, como decíamos, o sea, los negocios evolucionan y uno se va dando cuenta de que de pronto hay cosas que las personas están necesitando que yo no estaba ofreciendo y que podía ofrecer. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? En ese momento, bueno, Julia tenía ya un negocio súper montado, entonces en realidad la parte que yo le agregué ahora, que es toda la parte de comunicación, de redes sociales, que siento que eso es como una limitante. Espérate, más bien, Ajá. ay, voy a pedirte porque quiero hacerte esta Ujú, pregunta. ¿Cómo surge el negocio? Pero tal vez, como has tenido un cambio, como bien decís, o sea, ahora en febrero cambié un montón de mis ujú, servicios, entonces nos vas a hablar de los servicios que estás tal vez compartiendo ahorita. Pero ujú, lo que quisiera tal vez es como nada más hacerte un ujú. poquito de evolución, ya que vamos a usar mi Ajá, ejemplo, ajá. ¿verdad? Como para que digas, ok, mi negocio era este. Ok, Y luego nos cuentes cómo surge esto ok, otro, ¿verdad? De qué manera llega esto otro que ahora es lo que haces y nos cuentas de una vez todo lo que estás haciendo. Qué ok, emocionante. súper. Entonces, lo que estaba haciendo antes era todo el tema de identidad visual e identidad de marca. Entonces, ¿verdad? O sea, las cosas a veces pensamos que es como nada más tener un logotipo y ya está, y eso es la identidad, pero en realidad em, las marcas como que tienen alma y tienen como espíritu y esas cosas hay que reflejarlas a nivel de negocio, ¿verdad? Entonces, y luego cómo eso se refleja a nivel de lo visual. Entonces, eso es algo que sigo haciendo y que seguí haciendo, pero en ese transcurso de que estaba haciendo todo esto sentía que había una parte que estaba faltando y es cómo las personas llegaban a poner eso ya al servicio del público, ¿verdad? O sea, cómo me comunico, qué es lo que yo tengo que decir, cómo lo voy a decir, si tengo que hacer videos o no, porque ahí es en donde nos frenamos, ¿verdad? Una cosa es ya crear la marca y que se vea linda y toda la cosa, pero ahora usarla y exponernos y ser vulnerables y querer, ¿verdad? Salir en redes sociales, hacer videos, es otro cuento. Entonces me di cuenta de que eso le estaba faltando a mis clientes, ¿verdad? Em, yo honestamente el año pasado hice un montón de cambios nuevamente porque uno evoluciona, uno cambia, uno se siente diferente, etcétera. Entonces yo también siento que he crecido mucho a nivel de autoestima. He crecido, digamos, o sea, ahorita que decías, como hay cosas que uno a veces no quiere hacer y que hace o que antes le gustaban y que ya no le hacían. Por ejemplo, el año pasado le dije a mi esposo, ya no quiero cantar en público. Amo cantar en la casa, pero ya no quiero cantar en público, ya no voy a hacer, ya no vamos a hacer un dúo, ¿verdad? Entonces es como muy interesante como uno va cambiando esas cosas. Entonces a final de año, básicamente para mí fue un proceso de darme cuenta de, ok, esto yo lo venía haciendo, me gusta o no me gusta. Esto lo venía haciendo, siento que esto está faltando, ¿verdad? Mm. Entonces, otra vez, un proceso de autoconocimiento. ¿Qué es lo que quiero hacer a partir de este año? Y honestamente como que me dio mucho miedo cambiar los servicios y que luego no fueran como bien recibidos o que las personas pensaran que ya no estaba haciendo esta parte como de branding o identidad visual. Em, pero la verdad ha sido un proceso súper bonito y me siento muy feliz con el cambio porque siento que finalmente estoy ayudando. O sea, lo que estoy creando es lo que a mí me hubiera gustado tener a la hora de emprender, de principio a fin. O sea, esto es algo que yo he tardado más de 14 años en crear y por eso le llamo como mi masterpiece porque realmente es lo que a mí me hubiera gustado tener de principio a fin. Entonces así fue. Explora un poquito más, ahora sí cuenta como con el detalle en qué consiste el negocio en este momento.
Ok, entonces en este momento el negocio es pues ayudar a mujeres que yo sé que tienen potencial a lanzar una idea en 12 semanas. Entonces en esas 12 semanas vamos a trabajar primero que todo la mentalidad, porque siempre les digo que no sabemos cuáles son las creencias que nos limitan, no sabemos por qué es que no queremos salir en videos, o sea, siempre hay un montón de limitaciones y de frenos que nosotras mismas nos ponemos, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar primero toda esa parte de mentalidad, porque si no estamos en la mentalidad correcta no podemos sostener el negocio, ¿verdad? Yo puedo ayudar a estructurar, pero si uno no está en la mentalidad correcta no puede sostenerlo. Entonces eso es lo primero que trabajamos. Una vez que trabajamos eso, trabajamos toda la parte de estrategia de marca, la identidad. Luego trabajamos el tema del posicionamiento, luego el tema de comunicación y por último la identidad visual, para que la identidad visual tenga sentido con todo lo que construimos. Entonces, básicamente yo lo que le digo a las personas es que se imaginen que construir un negocio es como construir una casa. Y lo que tendemos a hacer es, voy a ponerle el techo, digamos, voy a contratar un logo, porque eso es lo que yo necesito. Entonces voy y le pongo, contrato un techo, pero ¿qué pasa si yo quiero ponerle un techo a una casa que no tiene paredes? Se me va a caer. Entonces, por eso es que empezamos a construir desde la base, luego vamos a poner las paredes, luego vamos a hacer todo el resto, hasta que ya ponemos el techo y sí, se ve bonito, pero ahora todo tiene sentido y me ayuda a cumplir mis objetivos que yo tengo a nivel comercial. Ujú. Ok, ¿y cuál es el mayor desafío para vos haciendo, o sea, ya has compartido como algunas de las cosas Ujú. y de los puntos tal vez cruciales en tu caminar, pero ¿cuál es el mayor desafío que has vivido en el negocio como tal, en general? Em, ok, vamos a ver. Desafío emocional, yo siento que es, yo quisiera ayudar a todas las mujeres que aparecen. Pero bueno, ¿verdad? Me pasa que una de mis principales características es que yo soy una persona muy empática. Entonces aparecen mujeres que están en situaciones, digamos, complicadas, que no tienen recursos económicos y a mí me encantaría ayudarlas a todas, pero bueno, no puedo hacerlo, ¿verdad? No puedo hacerlo con todas. De vez en cuando, bueno, creo algunos programas o cosas que yo pueda ayudar y eso como intento que sea como mi granito de arena, pero bueno, tal vez a nivel emocional es eso, querer ayudar a todo el mundo y no poder hacerlo. Y a nivel ya como, no sé, tal vez como operativo o de crecimiento del negocio, ha sido un poco como lograr estandarizar o hacer como más constantes los ingresos. Entonces, como, ¿verdad? Ahorita estoy de hecho llevando una mentoría justamente para eso, porque también quiero poder ayudar a otras mujeres a que logren esto que yo estoy logrando, ¿verdad? Que es que no, o sea, cuando uno trabaja como trabajador independiente, tiene un negocio, algunos meses a uno le va súper bien y algunos meses le va súper mal, ¿verdad? Porque es como muy así. Entonces, y a todas nos pasa o todas nos ha pasado en algún momento. em, pero hay sistemas que uno puede crear para que esos ingresos sean más constantes. Entonces, eso es básicamente lo que estoy trabajando, eso es como ha sido como un gran reto para mí y que también lo estoy aprendiendo para poder ayudar pues, a las mujeres que yo también acompaño. Ujú. ¿Cómo crees que impactan los clientes en vos, como mujer y como persona? Los clientes. Wow, ¿cómo impactan ellos en mí? Impactan demasiado. Yo amo, o sea, amo porque todo el mundo viene con un montón de ideas, tienen demasiado valor para dar. De todas las experiencias uno aprende. Siento que uno tiene que estar abierto a aprender muchísimo de cada persona, de cada sector, de cada área, porque obviamente han llegado desde personas, o sea, he trabajado con chicas que son dulas de muerte, he trabajado con profesionales, he trabajado, bueno, con Julia, ¿verdad? Todos son de diferentes sectores y uno al final termina aprendiendo y absorbiendo mucho de esas cosas que la gente tiene para dar. Entonces, en realidad, yo estoy demasiado agradecida por o sea, por la calidad de clientes que llegan a mí. em, y porque realmente, o sea, siempre dejan algo positivo en mí y, bueno, pues muchísimo conocimiento. Ujú, ujú. ¿Y cuál ha sido para vos el mayor aprendizaje como empresaria? El mayor aprendizaje tal vez es aprender que las cosas no son rápidas y que las cosas se construyen con mucha con mucha paz.
con mucha calma, con mucha paciencia, con mucho amor. A veces cuando empezamos un negocio queremos tener resultados ya y entonces, por ejemplo, no sé, a nivel de redes sociales se pone uno a publicar, ¿verdad? Y los primeros 3 meses es como, ay, estoy siendo constante y no pasa nada. Así es, o sea, así es ¿verdad? O sea, ya, pero después la constancia paga. Lo que pasa es que hay que sobrepasar como esos momentos en los que uno, siento que aprender a ser mala de entrada, o sea, como aprender a hacer que cuando yo esté haciendo algo que es nuevo, voy a ser mala, sí o sí. O sea, no hay otra, yo no puedo empezar siendo la mejor en algo que yo nunca he hecho. Entonces siento que ha sido como el mayor aprendizaje y aún así lo sigo aprendiendo o sea, tanto en mi negocio, porque obviamente cada vez, o sea, puede ser que yo esté muy adelantada en ciertas cosas, pero siempre hay algo que yo tengo que aprender y me tengo que atrever a ser mala. Tengo que aprender que soy mala y que está todo bien y que en algún momento después de practicarlo voy a ser buena. Ujú. Ale, no sé, algo más que surja para vos de esta conversación. ¿Cómo te ves vos en 5 años? Wow, esa es una pregunta muy difícil porque a mí me cuesta mucho ver el futuro. No sé si es algo bueno o malo, pero como que yo siempre he pensado, o sea, o me gusta sentirme así, o sea, yo no, me cuesta mucho verme en 5 años y creo que es porque no quiero limitar las posibilidades que tengo que ni siquiera me he imaginado. Entonces, como que sí, o sea, me imagino ayudando a más mujeres, me imagino viviendo una vida muy tranquila, la verdad, o sea, yo disfruto mucho mi tranquilidad, así fue como aprendí a autoconocerme. Em, y, y básicamente eso, o sea, si o sea, creo que si yo pudiera decirle algo a alguien, digamos, o a alguien que se quiera como dedicar a tener un negocio, es que no espere resultados rápidos, porque las cosas buenas se construyen con tiempo y con paciencia y con amor. Entonces, eso, o sea, como que no se agüeven como a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, al final. Yo tal vez quiera, tal vez, sabes, como agregar algo a esto que vos decías de amor y Ujú, paciencia. Mucho el disfrute. ujú, Porque creo que esa clave, o sea, cuando vos decís, bueno, yo ya este año no quiero cantar, es como también este reconocimiento de, pues antes tal vez lo disfrutaba desde este otro lugar y ahora es como esta acción la sigo disfrutando, pero la disfruto de una manera diferente. O sea, ujú, como el no olvidarnos de que al final de cuentas, para mí por lo menos, la vida, el sentido de la vida tiene que ver con el disfrutar. Y que en claro. muchas ocasiones también a veces puede ser que este disfrutar implique soltar cosas, ¿verdad? Ujú, Yo he tenido infinidad, es más, desde que trabajo de forma particularmente con estos negocios que tengo todavía al día de hoy, no sé, han surgido, tal vez en esto mismo que decía Ale, ¿verdad? Han surgido, vean, les puedo decir más o menos unos 160 talleres wow. de los cuales no sé, vamos a ver, es como a veces surge una idea, ¿verdad? Y digo, a mí me hubiese encantado que alguien, o sea, que alguien diera este taller, o sea, porque alguien más no lo hace, yo quiero llevarlo, Ujú, ujú, ¿verdad? Pero entonces en muchas ocasiones hay ideas también dentro de nuestro propio negocio que eventualmente esto no van a ser puestas en práctica, sino que tu disfrute de haber conectado con esta información, con esta ujú, potencialidad y demás, es parte de tu crecimiento, del darte cuenta de, aquí eventualmente hay algo que también está hablando para mí, que me está dando información de mí. Y tal vez ujú, ese es el mayor valor. Y aquí voy a poner un ejemplo con relación a esto precisamente ujú, porque estaba una amiga comentándome, ella también pues tiene una profesión y es asalariada, pero también digamos como que tiene un cierto negocio por ahí con clases y otras cosas más que ofrece. Entonces una clienta por ejemplo, llegó y le dijo que quería llevar una clase con ella, pero que quería que la diera en un hotel, que quería que no sé qué, ella ya, pues lo ha hecho en otros momentos, ¿verdad? Entonces, no estaba tan segura de querer hacer como esa fecha de clase en un hotel, pero bueno, como que ella empezó a escucharla y tal. La cuestión es que a unos cuantos, poquísimos días de la clase, la clienta esta le dice, oye, no voy a ir, ¿verdad? Y ella es como, "¿What?".
¿qué pasa? ¿Cómo ahora estoy colgando con esto, verdad? Y entonces cuando lo hablamos, al final de cuentas, yo le decía, bueno, ella misma reconocía de que ella en ese servicio que quería ofrecer había estado tomando muchas decisiones en función de esta clienta. Y Ujú, digamos la metáfora, o sea, en muchas ocasiones nosotras como empresarias, ¿verdad? Podemos recibir observaciones de nuestros clientes que las amamos y entonces o nos interesa también tener conciencia de sus puntos de vista respecto a lo que hacemos y empezamos a elegir, ¿verdad? Cosas que tienen que ver con lo que realmente es nuestro, que es nuestro servicio, lo que hacemos, en función de lo que un cliente o un par de clientes pueden estar ujú. Te diciendo. dicen. Y entonces, sí, entonces yo le decía, ¿cuánto cuesta, cuánto valor tiene para vos esta conciencia del poder que le estabas dando a una persona? Y Ujú, realmente si esa clase es tuya, es decir, es tu creación, es tu servicio, ¿verdad? Realmente esta clienta lo que hizo fue regalarte la posibilidad de que volvieras a apropiarte de la energía que es tuya, ujú, ¿verdad? Y no es como quedarse nada más en el nivel superficial de, esta cliente me quedó mal, ¿verdad? ¿Y cómo hago para que los clientes no me queden mal? Sino es ujú. darnos cuenta también que el negocio en muchas acciones también nos está enseñando en dónde eventualmente estamos, como decís vos, sin Ujú. límites hacia nosotras mismas, ¿verdad? En donde estamos tan maleablemente en función de que supuestamente es lo que quiere el mercado, en vez de decir, esto es ligero ¿Qué es para mí, lo que quiero yo? Ujú. disfrutar, ¿verdad? Y es como, no, y al final es como, ok, entonces vuelve a vos y pregúntate, ¿y ahora qué quieres hacer con esto? Sí, ¿Verdad? de hecho, creo que me habías mandado hace un tiempo como un reel y el reel decía que no había proceso de autoconocimiento más impresionante que emprender. Correcto, Y, pillo. o sea, es real, o sea, es real, o sea, no hay proceso de autoconocimiento, o sea, uno se da cuenta de qué le enoja, de qué le hierve la sangre, de qué de verdad le gusta, qué cosas disfruta, ¿Qué le da em, miedo? qué le da miedo, exacto, o sea, todas esas cosas que uno realmente no sabe, quieren encontrarlas, les recomiendo emprender, porque realmente, o sea, Si no es un tienes proceso. dinero para terapia, emprende o sea, pon tu propio negocio y entonces te vas a dar Ajá, cuenta de cuánto andas, o sea, y si tenés dudas, sube precios, entonces te vas a dar cuenta dónde está tu propia autopercepción claro. y búsqueda de validación también afuera. Todo. Es un proceso importantísimo para uno. Y esto que decías, o sea, también es, o sea, yo últimamente, o sea, o el último año por lo menos, he empezado a priorizar mucho el disfrute, o sea, realmente qué es lo que disfruto hacer, ¿verdad? Y así he modificado mi negocio y así les ayudo a mis clientes a hacerlo, porque mis clientes a veces me dicen, es que yo no quiero que sea, o sea, vienen como con esta idea, voy a poner como un ejemplo X, pero ¿verdad? Vienen con esta idea de como las mujeres en mi sector profesional, se visten de esta manera y es que yo no soy así. Entonces, no hay que vestirnos como las demás mujeres, o sea, en realidad lo que nos hace diferente es ser nosotras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos crear un negocio que vaya alrededor de lo que nos hace felices a nosotras y que le sirva a los demás? ¿Verdad? Pero no, nunca, nunca pensando en qué es lo que le sirve a los demás, voy a tenerme que yo acoplar y hacerme chiquitita en algo que yo no disfruto, porque entonces, ¿para qué vinimos a la vida? La vida la vinimos a disfrutar, a experimentar, a vivir al máximo, o sea, no importa si tenemos que pasar por experiencias que no son tan agradables, pero ya pasamos por ahí y ahora entendemos algo nuevo de nosotras. Entonces, eso siento que sí es, o sea, es, ya que dicha que lo trajiste porque de verdad que siento que el disfrute es demasiado importante, o sea, que nos acordemos que no todos son negocios y dinero y todo, sino que, o sea, vinimos a disfrutar y también hay que enfocarse por ahí. Sí, y es muy interesante porque nada más, y con esto por lo menos de mi parte ya voy cerrando. O sea, esta conversación que estamos teniendo el día de hoy es por disfrutarla, meramente. O sea, porque estas cosas yo sé que vos también las has sentido, yo las he sentido, pero ponerlas y grabarlas aquí, compartirlas, no sabemos a cuánta gente le pueda de repente dar una luz, una chispita de conciencia de, ah, mira, pues estaba bien que yo cambiase esto, o de repente Ujú, ya hace sentido de que esto que antes, y eso es importante también, esto que antes disfrutaba, ahora ya no lo disfruto tanto.
y puedo elegir entonces algo diferente, ¿verdad? Tener esa conciencia, esa claridad que siempre podemos elegir, o sea, así como Ale tenía un negocio, ese negocio dejó y vino otro y ahora viene otra forma de volver a expresarse ese mismo negocio que había surgido, o sea, eso es precisamente el transitar de la vida. Lo único Ujú, que es flexible termina siempre rompiéndose. Así es que cierto. eh, Y rompiéndonos. en el camino que estamos ahí tratando de sostener lo que no se mueva, que funcione todo, y cuando tal vez lo mismo es como, oye, ya no quiero nada con vos. Exacto, exacto. Entonces sí. Ale, muchísimas gracias. No sé si quieres agregar algo más ya para ir cerrando. Gracias, gracias a vos por invitarme. Realmente, o sea, invito a todas las personas a autoconocerse, en realidad, y no solo, ¿verdad? O sea, solo, o sea, por uno mismo, si están queriendo tener un negocio, saber pues no es un proceso fácil, pero es un proceso muy satisfactorio. No solo a nivel, o sea, cada vez que uno vende algo obvio, ¿verdad? Hay un bailecito ahí, uno se pone todo feliz, ¿verdad? Pero también, o sea, el proceso satisfactorio de crear algo uno mismo con sus propias manos, o sea, que va teniendo triunfos también y así como cosas que no son, que no son agradables, pero siempre es muy satisfactorio. Entonces, no sé, o sea, si tienen miedo, Con miedo. anímense, anímense, no importa que tengan miedo, o sea, agarran el miedo de la manita y se mandan, porque la verdad es que la vida la vinimos a vivir, la vinimos a vivir. Ale, muchísimas gracias y gracias gente que se quedó hasta el final, hasta escuchar este cierre. Deseamos que si tienen un negocio, pues sea igualmente expansivo, luminoso y sobre todo muy consciente, tanto del negocio como ustedes. Y muchas gracias, Ale, por tu tiempo y por tu espacio. Muchas gracias, Chao. chao.